Hola, soy Pablo Salinas, soy cardiólogo intervencionista en el Hospital Clínico San Carlos y en este vídeo vamos a ver en forma de píldora de práctica clínica cómo se maneja el tratamiento antitrombótico para pacientes que tengan tanto fibrilación auricular como enfermedad coronaria. Los objetivos de esta píldora son conocer primero la problemática de tratamiento y cómo se asocia la enfermedad coronaria con la fibrilación auricular y otras posibles comorbilidades, entender los factores que equilibran la balanza del tratamiento antitrombótico óptimo y enfocar el tratamiento de forma muy práctica en los escenarios clínicos más habituales. Además, daremos una breve reseña de las estrategias emergentes que tenemos en este ámbito de tratamiento antitrombótico. Dentro de los pacientes con fibrilación auricular hay múltiples otras comorbilidades que pueden suceder y dentro del manejo de fármacos antitrombóticos la más frecuente probablemente es la enfermedad coronaria. Entre un 20 y un 45% de los pacientes con fibrilación auricular tienen enfermedad coronaria y además con el progresivo envejecimiento de la población la prevalencia de ambas patologías va a aumentar. Además, hay más o menos de estos pacientes que tienen enfermedad coronaria y tienen fibrilación auricular, aproximadamente un 20% van a requerir en algún momento una revascularización coronaria, la mayoría de ellos de forma percutánea con stents. Otras comorbilidades que pueden surgir, pues podemos tener muchos pacientes van a tener enfermedad vascular periférica y va a haber pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, prótesis valvulares, valvulopatías de riesgo embólico como la estenosis mitral, etc. Los tratamientos que tenemos para abordar estas patologías se encuadran más o menos en dos zonas. Una sería la de los antiagregantes, que tenéis en esta diapositiva a la izquierda. Básicamente es la tradicional aspirina y además un inhibidor de P2Y12. El tradicional que ha sido el clopidogrel y nuevos inhibidores como el ticagrelor y el prasugrel que se recomiendan por encima del clopidogrel, especialmente en síndromes coronarios agudos. En el otro lado, en la fibrilación auricular, también enfermedad tromboembólica, están los anticoagulantes. El Sintrón de toda la vida y los anticoagulantes directos, como son apixaban, rivaroxaban, edoxaban y dabigatran y probablemente otros que están en investigación y van a llegar. ¿Cómo podemos combinar todas estas terapias? Pues, por supuesto, surgen múltiples opciones combinatorias, pero realmente hoy en día en la práctica clínica solo tenemos aprobada la combinación si es en triple terapia de aspirina, clopidogrel y Sintrón. Lo vamos a desarrollar más adelante. Y lo primero que quiero enseñaros es la balanza entre la eficacia y la seguridad. Tenemos por un lado el riesgo trombótico y por otro lado el riesgo de sangrado. Cuanto más reduzcamos el riesgo trombótico, más va a aumentar el riesgo de sangrado. En la parte de abajo de esta diapositiva veis en progresión de izquierda a derecha tratamientos con un potencial antitrombótico más elevado, pero también conllevan un riesgo de sangrado más elevado. A la izquierda del todo estaría la terapia simple antiagregante, seguida por la terapia antiagregante doble, DAPT por sus siglas en inglés, anticoagulación oral, luego la doble terapia que sería la anticoagulación oral con un antiagregante y la triple terapia que sería la combinación de dos antiagregantes con anticoagulación oral. Hay varios factores que debemos conocer y sobre todo por aquellos que son modificables. Muchas veces damos al paciente como una caja cerrada que ya no podemos intervenir sobre ella más allá de con nuestros fármacos antitrombóticos, pero especialmente en los factores de sangrado tenemos que tener en cuenta que se puede reducir mucho el riesgo de sangrado con 4 o 5 detalles. Vamos a ver a la izquierda en el riesgo de trombosis los factores no modificables que sería el riesgo de ictus o embolia sistémica, definido generalmente por la escala CHAS-BASC, que es la que se recomienda en la actualidad. Luego la presentación de la enfermedad coronaria, que puede ser estable, sería un riesgo menor o síndrome coronario agudo. Hay escalas como Grace, TIMI y otras. Y otros factores añadidos de alto riesgo, como sería, por ejemplo, una prótesis valvular o la estenosis mitral. ¿Qué factores son modificables o está en nuestras manos intervenir sobre ellos? Pues, por ejemplo, no es lo mismo tener un paciente con revascularización completa que un paciente que le hayamos arreglado un vaso y tenga otras lesiones en otros vasos que puedan dar problemas en el futuro. No es lo mismo usar stents de última generación que tiene un riesgo de trombosis del stent mucho más bajo que los stents que teníamos antiguamente. No es lo mismo tener un stent de gran diámetro en un segmento corto de arteria que tener 6 stents en varios vasos, en vasos pequeños. En cuanto a la parte derecha de la pantalla, el riesgo de sangrado, pues tenemos también scores
o escalas de riesgo que nos van a ayudar a calcular el riesgo de sangrado, y básicamente cosas que están comunes en todos ellos son la edad, el sexo femenino, el peso y el fallo renal. Esos son los 4 factores principales que son comunes en la mayoría de los scores de riesgo y debemos tener en cuenta para todos los pacientes. Además, la presencia de un sangrado previo siempre va a ser el mayor predictor de nuevos sangrados, especialmente si hay una lesión subyacente. Por ejemplo, si tiene el paciente una angiodisplasia de colon, pues sabemos que eso es un paciente que antes o después va a tener un riesgo de sangrado muy alto y se va a potenciar mucho con los antitrombóticos. En cuanto a los factores modificables, y creo que hay que ser muy consciente de ellos y actuar sobre ellos, pues primero es la dosis. Por ejemplo, en España es muy habitual usar la dosis de 100 miligramos de aspirina, pero dosis mayores que se usan en neurología, o en Estados Unidos, por ejemplo, la dosis de 325 son dosis que se asocian a mayor riesgo de sangrado y no incrementan demasiado la protección. El INR, si tenemos pacientes anticoagulados, pues nos iremos más bien a valores de INR bajos para aquellos que les estemos dando antiagregación, y en los anticoagulantes directos pues también nos podemos ir a la dosis baja si estamos añadiendo antiagregantes. Además, para la mayoría de los pacientes, si están tomando doble antiagregación, se recomienda inhibidores de bomba de protones, desde luego los anticoagulados en este contexto también. Evitar el uso de antiinflamatorios, una cosa que muchas veces se nos olvida preguntar y aumenta mucho el riesgo de sangrado. Y evitar también las terapias puente de heparina de bajo peso molecular. Ya tenemos algún ensayo aleatorizado que nos da datos de seguridad, evitando en la fibrilación auricular usar las heparinas de bajo peso molecular, algo que está muy implantado en la práctica diaria y no siempre creo yo que sea recomendable. En el intervencionismo, el acceso radial en lugar del femoral puede reducir mucho los riesgos de sangrado intrahospitalarios, y luego la duración de las terapias combinadas, que lo vamos a desarrollar más adelante. Para terminar, si hay algún paciente que tenga un origen de sangrado conocido, sea tratable, hay que ser un poquito agresivo e intentar eliminar esa fuente de sangrado para prevenir eventos futuros que lleven a mayores complicaciones, hospitalizaciones, retirada de fármacos. Por ejemplo, si el paciente tiene un sangrado digestivo, pues a lo mejor es mejor hacer una endoscopia alta, endoscopia baja. Si tiene un pólipo, extirparlo, y eso nos va a reducir el riesgo de sangrado en el futuro. Vamos a ver ahora 3 escenarios donde van a poder encajar la mayoría de los pacientes que vamos a encontrar en la consulta. El escenario 1 sería el más simple, es el de la prevención primaria o enfermedad coronaria estable. En prevención primaria, si no tiene fibrilación auricular, en negro arriba, los pacientes pues no está recomendado de rutina tomar aspirina, solo en pacientes con alto riesgo de eventos, y también en pacientes que hayan tenido eventos previos, es decir, prevención secundaria. Esos pacientes ya se consideran alto riesgo y deben tomar aspirina todos. Los pacientes que tengan fibrilación auricular, lo primero que haremos es estratificar el riesgo. Si tienen un CHA2-VASc de 0, o si el único punto que tienen es ser mujer, esos pacientes los vamos a manejar en términos de tratamiento antitrombótico como si no tuvieran FA. Nos vamos a la parte de arriba y sería aspirina o nada. Si los pacientes tienen un punto o más de un punto, esos pacientes se van a anticoagular. No se recomienda el uso de aspirina solo para prevenir los eventos isquémicos en fibrilación, eventos isquémicos o embolias en fibrilación auricular, y se prefiere usar la anticoagulación. La anticoagulación sería anticoagulantes orales directos, preferencialmente sobre el Sintrom, pero en nuestro país tenemos una gran limitación por el visado de inspección, con algunas diferencias según las comunidades, y en general, por lo menos en la Comunidad de Madrid, la primera elección ahora mismo es el Sintrom. Decir también que el tratamiento crónico, es decir, los pacientes por encima de 12 meses desde el evento índice, van a estar siempre redirigidos a monoterapia, sea bien aspirina o Sintrom o el anticoagulante directo. El segundo escenario sería el escenario de un síndrome coronario agudo, un infarto sin elevación del ST, con elevación del ST, angina inestable. Estos pacientes, si no tuvieran fibrilación auricular, lo que reciben es doble terapia antiagregante durante 12 meses, es decir, aspirina y un inhibidor de P2Y12. El inhibidor preferencial sería el ticagrelor o el prasugrel, y el clopidogrel sería de segunda línea. Si el paciente tiene fibrilación auricular, ya no podemos usar los antiagregantes nuevos, porque la combinación de triple terapia solo la podríamos hacer en nuestro país con Sintrom, aspirina, clopidogrel, salvo que quisiéramos hacer alguna excepción, pero sería una indicación pues fuera de ficha.
Si tenemos la fibrilación auricular, de nuevo, si el paciente no tiene riesgo trombótico alto, es decir, muchas VAS de 0 o 1 si es mujer, el paciente se va a la parte de arriba como si no fuera un paciente con fibrilación auricular. Si el paciente tiene un CHA2-VASc de 1 o más de 1, esto es muy sencillo, es una triple terapia de Sintrom, clopidogrel y aspirina. Esa terapia estará unos meses y luego cambiaremos a doble terapia, que sería anticoagulación con un solo antiagregante, preferencialmente clopidogrel, porque es un poquito más potente para protegernos del riesgo de trombosis y además es menos gastroerosivo, y después se pasaría a monoterapia. En la triple terapia hay que reducirla porque el balance de beneficio de protección y de riesgo sangrado es muy desfavorable y tiene unas tasas de sangrado mayor, pues por encima del 5%. Y en general, la mayoría de los pocos estudios que han mirado esto nos muestran que hay que reducir en la terapia todo lo posible. Luego veremos los tiempos. Vamos a ver ahora el escenario 3. El escenario 3 sería aquel paciente que tiene una angina de pecho y se le hace una intervención coronaria de forma estable. Estos pacientes, si no tuvieran fibrilación auricular, en la parte de arriba en negro, harían una DAPT durante un mes para stents farmacoactivos de última generación y los stents convencionales, que dicho sea de paso ya no los recomendamos tampoco en la fibrilación auricular, no hay ningún beneficio adicional y todas las guías recomiendan ya stents farmacoactivos de última generación en lugar de convencionales. Algunos stents podrían tener una indicación para 3 meses y de forma regular, como idea general, los pacientes con stent recubiertos estarían 6 meses con doble antiagregación. Y después se podría suspender y se mantendría con un solo fármaco, o aspirina o clopidogrel, habitualmente aspirina en la dosis de prevención que ya conocemos, que son 100 miligramos. En los pacientes que tengan fibrilación auricular con riesgo de trombosis o un CHA2-VASc por encima de 1, los pacientes van a tener que hacer una triple terapia con aspirina, clopidogrel y Sintrom, seguidos de un periodo de doble terapia y luego monoterapia. ¿Cómo vamos a saber la duración de la triple terapia? Hay que individualizar mucho esta duración y hay algunos esquemas que os contaré a continuación, pero sabed que el primer mes de momento es crucial y no hay ningún escenario en el que por debajo del mes no se recomienda la triple terapia. Este es el esquema que proporciona las guías de fibrilación auricular en su traducción en español, que están publicadas en la Revista Española de Cardiología, y aunque pueda parecer un poquitín complejo al principio, no lo es tanto. Hay 3 puntos de corte temporales, sería al mes de la intervención o del síndrome coronario agudo, estaríamos aquí hablando de los escenarios 2 y 3, otro punto de corte a los 6 meses y otro punto de corte a los 12 meses. Esos son los puntos de corte cruciales. Por debajo de un mes, todos los pacientes triple terapia. Por encima de 12 meses, todos los pacientes van a monoterapia. Así de sencillo. ¿Qué hacemos entre el mes y los 12 meses? Ahí es donde habría que individualizar. Si veis el esquema, veréis que se trata de evaluar el riesgo de sangrado. Aquí podríamos introducir también el riesgo de trombosis en relación con lo que expliqué anteriormente y con el tipo de stents. Algunos stents farmacoactivos ya tienen la indicación de un mes, pero básicamente los pacientes con bajo riesgo de sangrado en situación de síndrome coronario agudo estarían 6 meses con triple terapia. Luego ya pasarían a doble y, como hemos dicho, a los 12 meses pasarían a monoterapia. Los pacientes con alto riesgo de sangrado, solo un mes de triple terapia. A la derecha, pacientes con angioplastia, se podría reducir todos, dado que es una angioplastia, digamos, electiva, a la triple terapia de un mes. Luego habría doble terapia de 12 o 6 meses, individualizando según el riesgo alto de sangrado o riesgo bajo de sangrado. Yo creo que aquí todos los pacientes con los stents que tenemos ahora sería razonablemente seguro quedarse en 6 meses, pero os tengo que enseñar la información que proporcionan las guías. Y alcanzados los 12 meses o los 6 meses para los pacientes con alto riesgo de sangrado, pasarían todos a la monoterapia. ¿De acuerdo? ¿Qué nuevas estrategias hay? Por supuesto, hay una investigación muy intensa en este campo y os traigo simplemente 3 datos importantes. A la izquierda del todo, una terapia que ya tenemos experiencia desde hace muchos años, hay estudios con seguimiento hasta de 5 años, y es el cierre de orejuela. El cierre de orejuela es un dispositivo de implantación percutánea
que lo que hace es ocluir el apéndice auricular izquierdo, que es donde se originan la mayoría de los trombos en la fibrilación auricular, y permite retirar la anticoagulación completamente pasado un tiempo después del implante. Eso depende un poquito de las pautas ya de cada dispositivo, pero básicamente los pacientes se van a quedar con antiagregación y tiene unas tasas de ictus en torno al 1% residuales, que son muy parecidas a las que puede tener un paciente anticoagulado, de manera que es muy eficaz, y sobre todo las tasas de sangrado son realmente bajas, similares a pacientes con antiagregación. ¿Qué otra opción tenemos ya a punto de llegar? Pues tenemos un ensayo clínico que por primera vez ha conseguido demostrar el manejo de estos pacientes con doble terapia sin necesidad de 2 fármacos antiagregantes. Es el estudio Pioneer, lo tenéis en el centro. Son pacientes con fibrilación auricular que recibieron una intervención coronaria y había 3 brazos. Un brazo con rivaroxaban 15 miligramos más un inhibidor de P2Y12. La mayoría de los pacientes recibieron clopidogrel. Un brazo con rivaroxaban de 2,5 cada 12 horas, la misma dosis del Atlas, más doble antiagregación, y el brazo control, que sería warfarina con doble antiagregación. Las 2 dosis de rivaroxaban consiguieron una reducción absoluta del sangrado del 10%. Esto es una reducción en seguridad, un aumento de seguridad muy amplio, muy grande, sin deterioro de la eficacia. ¿Qué dosis se va a aprobar o se va a regular? No lo sé. Creo que más atractivo parece la doble terapia con rivaroxaban y clopidogrel o otro inhibidor de P2Y12, pero veremos, porque la dosis baja de 2,5 también en el estudio ALDAS pues demostró reducción de eventos cardiovasculares. A la derecha del todo, estrategias futuras. Vamos a tener los primos hermanos del Pioneer, que van a sacar también los estudios que están ya en marcha, pues tanto dabigatran como apixaban como edoxaban, y 2 estudios interesantes que no son realizados en pacientes con fibrilación auricular, pero que tratan de reducir mucho la terapia antiagregante. El estudio Twilight se va a hacer, o se está haciendo, mejor dicho, en pacientes de alto riesgo, y va a haber un periodo de doble terapia de 3 meses, seguido de un periodo largo de 24 meses solo con ticagrelor en monoterapia. El Global Leaders incluirá solo un mes de doble antiagregación seguido de antiagregación simple con ticagrelor. Esto probablemente tenga mucho impacto también en los pacientes con fibrilación auricular, porque nos va a dar información sobre cómo manejar los pacientes con los stents actuales, con los antiagregantes actuales, y cómo puede encajar ahí aquellos pacientes que tuvieran fibrilación auricular. Para terminar, mostraremos 4 puntos clave que resumen los mensajes más importantes de esta charla. El primero, la comorbilidad entre las patologías que exigen un tratamiento antitrombótico es muy frecuente y va a requerir conocer el riesgo individual de cada paciente. Segundo, la mayoría de los factores que equilibran el riesgo trombótico y hemorrágico son modificables, y dado que son modificables deben ser abordados por el clínico para minimizar el riesgo de sangrado y optimizar de esa manera el tratamiento antitrombótico. Tercero, y quizás más importante, el periodo de triple terapia, es decir, doble antiagregación y anticoagulación, es necesario en la mayoría de los pacientes, pero a la vez debe ser minimizado. En general, hoy en día, la mayoría de los pacientes irán bien con un periodo de 1 mes de triple terapia, si bien, como he dicho antes, debemos individualizar. Después de la triple terapia habrá un periodo de doble terapia, y en la fase crónica o estable todos los pacientes deben estar con monoterapia. Cuarto y último, la irrupción de nuevos tratamientos antiagregantes y anticoagulantes que ya tenemos aquí va a aumentar desde luego las opciones de tratamiento, pero también va a hacer que necesitemos mayores conocimientos para poder individualizar y optimizar el tratamiento
de nuestros pacientes. Con esto terminamos este vídeo. Espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.